de tanta velocidad, de este fenómeno tan aparentemente tan violento, va a ser solo en el este del país, Maldonado, Rocha, toda esa zona de la costa oceánica. ¿Qué podemos esperar para el resto del país, para la costa del Río de la Plata, para el área metropolitana? Desde Nimbus Weather, una vez más, acudimos a Juan Luis Pérez. Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan mis amigos? Bueno, hemos estado en vilo Me desde imagino. las últimas horas de ayer y toda la madrugada de hoy. Bien. Te cuento algo, desde última hora de ayer, ya en las estaciones que tenemos en el puerto de Montevideo ya se estaban dando velocidades de viento de alrededor de 80 kilómetros por hora, ráfaga de 80 kilómetros por hora. Luego el ciclón cambió de dirección y parecía que iba a afectar de lleno la ciudad de Montevideo. Ajá. Y a las 3, las 4 de la mañana volvió a cambiar de dirección y va a impactar realmente donde habíamos pronosticado que lo haría hace 48 horas, que es más bien en la zona de Maldonado y Rocha. De todas maneras, las ráfagas que se registraron todavía no son el borde del ciclón. El borde del ciclón está entrando en este instante, o sea, el aumento de la nubosidad y las precipitaciones que se dieron en la última hora son el indicio de que está ingresando en estos momentos. Y se espera de que sobre el mediodía y las primeras horas siguientes al mediodía, sobre las 2, las 3 de la tarde, se den los registros más importantes de velocidad de viento y de ráfagas. En esa zona del país. En esa zona del país, pero en Montevideo. Estoy hablando siempre de ráfagas en Montevideo que todavía pueden llegar a alcanzar los 80, 90 kilómetros por hora. Del este no tenemos ninguna duda de que las velocidades de viento van a ser ligeramente superiores a Montevideo. Juan Luis, comentanos lo de este fenómeno que, según lo que había comentado el INUMET en su informe del viernes pasado, hablaba de la evolución de dos tipos de ciclones y como que iba a evolucionar hacia el subtropical, en un fenómeno que se había dado pocas veces en la historia meteorológica del Uruguay, o por lo menos en las últimas décadas, y el antecedente inmediato había sido en junio del año pasado. Sí, correcto. Bueno, todos pertenecen a las familias de los ciclones. Ajá. Los ciclones se originan todos en una zona que se llama zona de convergencia intertropical, que está ubicada entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Todos los ciclones que se escapan de esa zona adquieren la palabra de extratropicales, o sea, están extrazona, por decir así. Perfecto. Pero aquellos que luego de ganar el mar reingresan de nuevo a territorio, eso les cambia la nomenclatura y pasan a ser ciclones subtropicales. Generalmente son de núcleo frío y avanzan en contraflecha, por decirlo de alguna forma. Para citar un ejemplo, generalmente las depresiones subtropicales o las depresiones extratropicales, como la que nos afectó en el 2005, ingresaban por el noroeste del país. El 80 o el 90% de los ciclones que nos visitan o de las depresiones que ganan forma de ciclones son todas diferentes a las que se dio, como tú bien lo mencionaste, dos casos. Luego de capaz que de 10 o 15 años que no se producían ingresos de subtropicales, aparecieron dos en menos de un año, porque recién en junio se va a cumplir un año del último episodio que tuvimos registrado. Así que se están incrementando en cantidad y en intensidad este número de fenómenos y vamos a tener que aprender bastante de ellos. Lo que también, no es que me llame la atención, pero sí fue un dato interesante el hecho de que se anunciara con tanto tiempo de anticipación para este tipo de fenómenos, que se anuncie el viernes de que va a pasar un martes, es mucho, sobre todo porque estos fenómenos, lo que hemos aprendido en los últimos años es que estos fenómenos violentos son difíciles de pronosticar, porque puede aparecer en forma rápida, repentina. Ustedes siempre hablan, lo hablamos inclusive hace algunos días contigo mismo, se dan las condiciones para determinados fenómenos. Y sin embargo ahora creo que la ciudadanía, todos nos pudimos preparar e informar de que esto iba a estar sucediendo en este día. Correcto. Aclaro lo siguiente, son mucho más fáciles de predecir aquellos ciclones que se originan por diferencias de presión, o sea, que tienen un origen bárico por gradientes de presión, que por ejemplo una turbonada, claro, o un tornado. Un tornado, una turbonada es realmente difícil
de determinar en qué zona un vórtice puede hacer impacto. Pero los núcleos ciclónicos son muy anunciados por ellos mismos. El ciclón se presenta, va evolucionando. Lo único que nos queda siempre la duda es si el impacto se va a producir 100 kilómetros a la derecha o 100 kilómetros a la izquierda. Pero aparecen muchos días antes, inclusive estamos hablando de que, por ejemplo, este fenómeno, 4 días antes ya teníamos, en los modelos ya se veía la formación de un centro de bajas presiones sobre el océano. Claro. No sabíamos en qué lugar de la costa iba a ser impacto, tampoco lo sabemos en este instante, si iba a ser en Atlántida o si iba a ser en Piriápolis o si iba a ser en Punta Ballena. Pero la presencia de estos fenómenos aparecen en los modelos con mucha exactitud y varios días antes, por suerte, porque nos deja una herramienta bastante importante. Juan Luis, hoy es un martes, un día de semana, todo el mundo tiene que hacer cosas, ir a trabajar, actividades, y ya desde ayer nos vienen recomendando que en lo posible no se salga, nos quedemos adentro, tengamos todas las precauciones necesarias, pero ¿se puede decir un horario que va a ser el más complicado? Por ejemplo, yo tengo que hacer algo, entre tal y tal hora me quedo tranquilo. ¿Es posible afirmar eso como para avisar a la población? Mira, nosotros estamos corriendo un modelo horario, o sea que hacemos las mediciones de los modelos cada una hora. Y los niveles máximos empiezan a partir de las 11 de la mañana, o sea, dentro de muy poquito ya, y por lo menos hasta las 4 de la tarde es donde se van a producir los aumentos en las gráficas de viento. A partir de ahí comienzan a mermar, se produce todo un descenso y queda en unos 40, 45 kilómetros. Pero el pico máximo de vientos se va a dar entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, las 4, 4 y media de la tarde. Bueno, y después hasta las 6 y media, ¿qué es lo que es la alerta que va a estar? No es que desaparezca. Sí. Correcto. Yo creo que la alerta va a persistir por lo menos hasta mañana al mediodía, porque el hecho de que no tengamos 80 o 90 kilómetros, tengamos 60 o 70, no me está quitando, no me le está quitando los riesgos, fuerza. Pero de 11 a 4, de 11 a 4 sería lo peor, digamos. Yo creo que en ese horario uno debería quedarse tranquilito en un lugar a resguardo y no estacionar el auto debajo de ningún árbol ni ninguna mampostería que pueda precipitarse sobre él, como me pasó a mí, que me rompió el parabrisas. ¿Ahora? Hablando de otra manera. ¿Sí? En el episodio anterior, el del 30 de junio del mes pasado, una rama de árbol cayó sobre mi parabrisas y le hizo un agujero. Bueno, impresionante. Vamos estaría bueno repasar cuáles serían las condiciones para una alerta roja, ¿no? O sea, tú decís que en ese horario de 11 a 4 va a ser lo peor. ¿Se podría llegar a una alerta roja entonces? Yo creo que, a ver, a esta altura de la mañana, yo no sé si se van a superar los 100 kilómetros por hora. De todas maneras, el tema de las alertas rojas o naranjas es un tema más bien de sentido común. No es necesario de que se nos advierta con un color a la decisión que debemos tomar. Por ejemplo, en materia de enviar los chiquilines al colegio o de que andan expuestos en una parada de autobús o lo que fuere, yo hoy definitivamente dejaría los chiquilines en casa y me quedaría tranquilo hasta que... para evitar todo tipo de riesgos. O sea, si en lo que va de la jornada ya tuvimos lamentablemente una víctima, tomemos los recaudos que correspondan y cuidémonos con presencia de color rojo o con presencia de color naranja. O sea, es un tema de aplicar el sentido común. Juan Luis, ahora vamos a hablar con un productor agropecuario por otros temas, pero también el diario El Observador de hoy menciona que los productores, sobre todo los ojeros, están muy preocupados justamente por este temporal, ¿no? Por lo que puede suceder desde el punto de vista productivo. Ustedes además son una agencia meteorológica de asesoramiento justamente también a productores agropecuarios. Desde ese punto de vista, ¿qué podemos esperar? Bueno, no tanto por la precipitación en el momento no muy correcto para la cosecha de soja, pero vientos muy fuertes sobre una planta que tiene 60, 70 centímetros de altura la puede tirar contra el piso, lo que dificulta muchísimo que la tolva de la cosechadora la pueda levantar. Claro. Por fricción del mismo viento podría llegar a desgranar alguna de las chauchas, pero no estoy seguro de si todas las plantaciones de soja están en el mismo nivel biológico, o sea, si están listas todas para la cosecha. Para una cosecha eventual. De todas maneras,
una llegada de vientos fuertes no es bueno para ningún tipo de planta, ni para un trigo, ni para un girasol, ni para una soja. De todas maneras, hay un riesgo de que la cosecha, que es muy importante para este año, sea afectada por este tipo de fenómenos. Esperemos de que el viento se ha distribuido muy uniformemente sobre el Uruguay. No solo afectó la región costera, prácticamente hasta la mitad del país, zona sojera inclusive, hasta la mitad del país está sufriendo vientos importantes, 40, 50, 60 kilómetros por hora. Juan Luis, esperemos de que amainen. Más allá de esto que decías de no estacionar el auto abajo de ningún árbol, sobre todo en esa franja horaria, ¿hay alguna otra recomendación que podamos extender a la población? No, en realidad, por ejemplo, el otro punto que sería los descensos importantes en la sensación térmica, tampoco tenemos una temperatura tan gélida. Si tuviéramos en este momento un frente polar que hubiera ingresado unas horas antes y tuviéramos 5 o 6 grados, con viento de 70 a 80, la sensación térmica sería gélida. Claro. No es el caso, estamos con 9 o 10 grados de temperatura que tuvimos de mínima a las 6 y vientos que bajan unos 3 grados la sensación térmica. En este momento tendríamos una térmica de unos 7 u 8 grados. Pero ya pasó lo peor, eso ocurrió sobre las 6 de la mañana. A partir de ahora comienza un poco a recuperarse la temperatura. Pero hay que salir no hay que salir de remerita, hay que llevar algún abrigo y en lo posible no salir. El día de hoy es un tema para quedarse muy tranquilo y mirando televisión. Me parece muy bien. Ojalá un buen pudiéramos. consejo. Lo que hacemos entonces es quedarnos con todas estas recomendaciones, con este análisis. Te vamos a seguir molestando. Sos muy claro siempre al explicar la situación. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Y vos también cuidate. Bueno, igualmente. Gracias, colega. Siempre le digo lo mismo. Un abrazo para todos. Que pase muy bien. Juan Luis Pérez de Nimbus Wear.